casa del Señor, a esta familia de amor y bendición. En Sayula, con fe y alegría, nos recibe el Padre con gran compasión. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Cuando la mayoría de gente escucha la palabra Apocalipsis, automáticamente, ¿qué piensan? El fin del mundo. ¿Qué más? Catástrofes, tribulaciones, problemas. Desgraciadamente así se ha enseñado el Apocalipsis. Y no voy a decir que están mal o están bien, yo voy a decir lo que la Escritura nos muestra. Apocalipsis es una palabra que significa revelación. Y en el capítulo 1, versículo 1, el escritor de este libro, que de hecho es una carta, con 5 cartas dentro de ella a diferentes iglesias, inicia y nos dice qué es Apocalipsis. El día de hoy espero, y con la ayuda de Dios, y que su Espíritu Santo nos guíe, nos revele, y nos haga cambiar nuestra perspectiva, y enfocarnos en lo que en realidad es el Apocalipsis. La gente tiene miedo a leer Apocalipsis. Ay, voy a leer Apocalipsis, uy, qué temor, qué miedo, porque habla de tantas tempestades, tantas cosas, y algo que no entiendo. Pero Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, el apóstol Juan escribe estas palabras: la revelación, ¿de quién? De Jesucristo. La revelación, ¿qué es revelar? Mostrar, enseñar, dar a conocer. La revelación de Jesucristo. Y algo muy importante aquí, ¿quién la dio? Que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así inicia este libro o esta carta. La revelación, que Apocalipsis significa revelación de Jesucristo. No es el libro de las catástrofes, no es el libro de miedo, es el libro que nos revela ¿a quién? A Jesucristo. El apóstol Juan, los discípulos que todavía tenían algo de conocimiento y cercanía con Jesús en ese momento, ya no estaba Jesús, obviamente, ya había ascendido al cielo, pero ellos tenían de mano, ¿cómo se dice?, de primera mano, todo lo que Jesús había hecho. Conocían a lo mejor algunos apóstoles o hijos de apóstoles que todavía estaban vivos, que habían conocido al Señor, pero lo habían conocido de una manera humana. Y Dios, que es el que da esta revelación, quiere que conozcamos a Jesucristo como lo que es ahora. Apocalipsis, como ya lo mencioné, significa revelación, y lo que nos revela no es simplemente un calendario de eventos futuros, sino al Señor Jesucristo glorificado, el Cordero vencedor y el Rey que viene. Eso es lo que Apocalipsis nos habla. Cuando el cielo se abre, nos muestra la eternidad. El apóstol Juan pudo ir en el Espíritu y ver un trono
y junto al trono alguien semejante al Hijo del Hombre. Y este día quiero que veamos tres aspectos de Cristo, obviamente revelados aquí en Apocalipsis, para que nuestra fe se anime y se fortalezca nuestra esperanza. Lo primero que vamos a ver, Jesucristo es revelado como el Señor de la historia. En el versículo 8 del capítulo 1, dice Jesús, porque Él es el que habla. Antes de que Él diga estas palabras, Juan lo ve en todo su esplendor. Y Juan, el apóstol Juan, era el que se recostaba más bien al lado de Jesús. Pero cuando ve a Jesús en su gloria, cae como muerto. Y Jesús le dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién dice esto? Ya no es aquel carpintero, ya no es aquel hombre que caminó en Jerusalén, ahora está en toda su gloria. Y Juan, al verlo, distinguía que era como el Hijo del Hombre, pero al ver su majestad, cayó como muerto. Ese es Jesús. Ahora sí está Jesús. Muchos lo relacionamos con un Jesús con pelo largo, medio hippie, barbón, como nos lo muestran en las películas. Y quizá en su época así fue. Pero ahora Jesús no está así. Jesús no es como lo han pintado. Jesús es más de lo que nos podemos imaginar. Y Apocalipsis nos revela a Jesucristo. ¿Cómo la gente se afana muchas veces en tener a Jesús de una manera humana cuando Jesús ha sido glorificado? Cuando Jesús tiene todo el poder. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos cuando recibe esta visión. Era perseguido y físicamente o aparentemente podría decir que estaba derrotado, pero la visión de Cristo en su gloria le mostraba, y las palabras de Jesús son claras y le dice: yo soy el primero y el último. ¿Quién tiene el control del tiempo? El Alfa y la Omega. El Alfa es la primera letra del abecedario griego y la Omega es la última, como en nuestro español la A y la Z, para hacerlo más entendible a nosotros. Jesús le dice: yo soy la A y yo soy la Z, el principio y el final. Claramente se le muestra y le termina diciendo que Él es el que es, el que era y el que ha de venir. Y termina con una frase no menor. ¿Quién es? El Todopoderoso. Ese es Jesús. ¿Cómo no podemos estar alegres? ¿Cómo no podemos estar con esperanza sabiendo que el Todopoderoso está con nosotros? Esa es la revelación de Jesús. Estoy seguro que te van a dar ganas de leer Apocalipsis, porque vas a ver quién es tu Salvador. ¿Cómo es tu Salvador? En medio de las luchas de Juan, él podía ver el poder de Cristo sobre el poder que lo había aprisionado, el poder de Roma que lo había aprisionado en la isla de Patmos. A nosotros nos recuerda que aunque en este mundo sean difíciles las situaciones, nada sucede fuera del control del Señor. Él es el Todopoderoso.
el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que aunque en tu vida parezca que todo se derrumba, recuerda que Cristo es principio y fin. Él sostiene tu historia y también Él tiene la última palabra. ¿A poco no puedes estar seguro en eso? Esa es la revelación que podemos ver. Número 2, Jesús es revelado como el Cordero que vence. Apocalipsis capítulo 5, versículos 6 al 12. En el cielo, en esa revelación que estaba teniendo Juan, él llora porque no había nadie que fuera digno de abrir el libro. Había un rollo con sellos. Pero uno de los ancianos le dice a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Y dice el versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que si tú dices que tu oración no vale, si tú dices que tu oración no es escuchada, ahí nos revela qué son el incienso para Dios. Y las copas están llenas de incienso, y nos dice qué son: las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto decían. Yo sé que hay algunos que ya han leído Apocalipsis, pero los que no han leído Apocalipsis por temor, ¿sabían esto? ¿Ya lo conocían? Desgraciadamente, el libro de Apocalipsis ha sido malinterpretado. No se le ha dado el sentido real. Es la revelación, como dice el versículo 1 del capítulo 1, revelación de Jesucristo. Cuando tú ves el enfoque de quién es Jesús en Apocalipsis revelado, te va a cambiar totalmente tu perspectiva. No vas a leer Apocalipsis como un libro de miedo, de temor, porque no lo es. Nos está revelando quién es nuestro Señor y quién es nuestro Salvador. Lo que Él es. Juan vio que había un libro con 7 sellos y lloraba porque nadie podía abrir, desatar esos sellos. Y un anciano le dijo: no llores, porque, lo voy a poner así más fácil que lo entendamos, porque Jesús ha vencido y Él es digno de abrirlos. Cuando ve a un cordero como inmolado, ¿por qué lo mostró Dios? Porque el que está dando la revelación es Dios. ¿Por qué mostró a Jesús como un cordero inmolado? No como un león vencedor. Porque Él fue el Cordero de Dios
que quitó el pecado del mundo. Porque Él es el Cordero que dio su vida para salvarnos. Y fue inmolado por ti y por mí. Y por eso Él es digno de recibir todo el poder, toda la gloria. Esto también nos revela algo muy importante. Sé que hay grupos los cuales niegan un ser o un Dios trino. Y a veces confundimos nosotros al tratar de expresar y decimos es que Dios es uno. Es verdad, Dios es uno. Pero Dios es una unidad, no un individuo. Lo repito, Dios es una unidad, no un individuo. La gente cree que Dios es uno y luego se imagina una persona. Y pone de repente el ejemplo, es que como nosotros somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿a quién ven? ¿Cuántas personas ven? Una. La diferencia de Dios es de que cuando ven a Dios, sí ven a tres. Y este es un ejemplo claro. Dios el Padre estaba sentado, ¿dónde? En el trono. Y Juan vio al que estaba sentado en el trono, que es Dios, y vio al Cordero que fue inmolado, que es Dios. ¿Cuántas personas o cuántas figuras vio? ¿Uno o dos? Dos. Es fácil de entender la Trinidad en toda la Escritura. El problema es que a veces nosotros nos enredamos solos. Dios nos hizo a nosotros tripartitos y un día nos vamos a separar. Él ya lo hizo. ¿En qué manera? Dice Juan capítulo 1 que el Verbo se hizo carne. Entonces tuvo que separarse. La palabra se hace carne. El Espíritu Santo es enviado por Jesús. Dice, cuando yo me vaya, de hecho, hay una palabra que nosotros no entendemos y los discípulos tampoco lo entendieron. Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Imagínate que tú tienes un gran amigo contigo que te ayuda y está siempre contigo y de repente te dice, ¿sabes qué? Te conviene que yo me vaya. ¿Cómo? ¿Cómo me va a convenir que te vayas si aquí estás? Tú eres mi maestro, el que me está enseñando, el que me está instruyendo. ¿Cómo me va a convenir que tú te vayas? Dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les voy a enviar el Espíritu Santo. Nos envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está con nosotros. Dice en Corintios el apóstol Pablo, ¿no sabéis acaso que ustedes son templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora hay algo más sorprendente. Dios el Padre y Jesús vienen a ser morada en nosotros también. ¿Y quién ya está en nosotros? El Espíritu Santo. Y los tres vienen y hacen una morada en nosotros. Por eso es de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Quieres mostrar a Dios cómo es? Ahí está. El Padre sentado en su trono y el Cordero que fue inmolado toma el libro de la mano del que está sentado en el trono y empieza a destapar los sellos. Otra de las afirmaciones. Y Jesús lo dijo, me voy a sentar a la diestra del Padre. ¿Quién lo dijo eso? Jesús. Jesús no iba a mentir. Si dice que se iba a sentar a la derecha del Padre, ¿dónde se iba a sentar? No está diciendo yo soy el Padre y me voy a sentar donde mismo que el Padre. Me voy a sentar a la diestra del Padre. Y en esta revelación vemos claramente cómo se manifiestan Dios, que es uno. Sí, es uno, eso dice la Escritura, no lo niego. Pero no vamos a ver una sola persona. Vemos a tres que son uno. El gran mensaje nos muestra
en el Cordero, que Cristo no venció con ejércitos, no venció con armas. ¿Venció con qué? Con su sangre. Vio un cordero inmolado, y ese cordero inmolado, dice, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El cordero. Si nosotros tenemos a ese cordero, nosotros podemos también vencer. No quiere decir que no luches. Y muchas veces queremos estar viviendo en victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? ¿Sí? Pero ¿cómo se puede ganar una victoria sin una lucha? Es imposible, ¿no? Es como alguien que dice, yo quiero ser campeón del mundo de carreras y nunca corre. ¿Va a llegar a ser campeón? Y nosotros queremos la victoria sin luchar. ¿Se han dado cuenta de eso? Yo quiero ser victorioso en Jesús y no tener problemas. ¿Cómo vas a ser victorioso si no hay problemas? Es imposible. Es como aquel que pide paciencia. Señor, dame paciencia, y está lleno de pruebas. Señor, te pedí paciencia. Por eso las pruebas producen paciencia. Todo va de la mano. No podemos ser victoriosos si no hacemos nada. Jesús venció ¿con qué? Con su sangre. Tuvo que haber muerto, ¿para qué? Para vencer la muerte. No nomás dijo, yo voy a ser el vencedor. No, Él vino y demostró que venció. Número 3, Jesús es revelado como el Rey que viene. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16. Y antes de leer esto, sé que entre el capítulo 6 y el capítulo 19 hay sucesos los cuales en Apocalipsis revelan proféticamente qué va a suceder. Hay 7 sellos, que ya vimos que el Cordero era digno de destaparlos. Cada vez que destapa un sello significa algo sucediendo en la tierra. Y si nosotros nos enfocamos en lo que sucede en la tierra, nos va a dar miedo. Pero recuerda con quién estamos. ¿Con quién? Con Jesucristo. ¿Y quién es? El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, nada de eso que proféticamente aparece en Apocalipsis nos va a afectar a nosotros, porque estamos ¿con quién? Con el vencedor. Y aunque tuviéramos que padecer por alguna de esas catástrofes, el hambre que ahí aparece, ¿dónde vamos a estar en la eternidad? Somos vencedores. Dice capítulo 19, versículo 11: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ya no se llama Jesús. ¿Ahora cómo se llama? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y está en mayúsculas, ¿verdad? Letras grandotas, para que no tengamos duda quién es el jinete del caballo blanco. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor
de señores. Eso es lo que vemos. No en los evangelios. ¿Dónde lo vemos? En Apocalipsis. El libro que muchos tienen miedo de leer nos revela quién es Jesús. Cuando nosotros conocemos y vemos quién es Jesús y que nosotros hemos rendido nuestras vidas a Él y que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, ¿con quién estamos pegados? Con alguien todopoderoso. Dice el jinete del caballo blanco, el cual se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Y si nos damos cuenta en esta lectura, le dan varios nombres a Jesús. Fiel. ¿Y qué? Verdadero. ¿Qué es Jesús? Él es fiel. Cantamos un pequeño coro que dice: tu fidelidad es grande. Y es verdad. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Podemos sacar un tema completo solamente de fiel, de cómo Dios es fiel, cómo Jesús es fiel y es verdadero. Porque con justicia juzga, dice aquí, y pelea. Y esto es algo muy importante y voy a hacer un paréntesis. De repente nosotros hacemos algo por error o voluntariamente y empezamos a sufrir las consecuencias de nuestra mala decisión. Y queremos que el Señor pelee por nosotros y nos defienda. Pero debemos de entender que el Señor es fiel y es verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Si nosotros por nuestras propias decisiones estamos recibiendo una retribución justa de lo que hicimos, ¿qué creen que va a hacer el Señor? Lo va a permitir, porque Él es justo. Porque si quitara la justicia para defenderte a ti de algo justo, no sería justo, valga la redundancia. Dios es tan justo que aunque suframos nosotros justamente, Él va a dejar. Muchos le llaman procesos. Es un proceso que tengo que pasar. A veces son consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado. Lo importante es que el Señor está con nosotros en cada instante. Vemos a Jesús que tiene unos ojos muy distintos a los que Juan conocía. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. No sabemos qué nombre tenía. Y para que no nos quede duda, como ya lo mencioné, el versículo 13 nos dice quién es. El Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Recordemos Juan, ese Verbo se hizo carne. Pero ya no está en carne en el cielo. Ya está glorificado. Antes aún de irse de este mundo, antes de que una nube lo llevara al cielo, lo pueden leer en los evangelios, los apóstoles, los discípulos estaban con temor, escondidos. Jesús no necesitaba tocar la puerta y que se la abrieran para estar dentro. Él aparecía dentro. No había ya algo que lo limitara después de la resurrección. Antes sí. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Es algo que no nos debemos olvidar. El Apocalipsis no termina en caos, termina en victoria. Jesús viene, no va a venir
otra vez como cuando vino humildemente, como un siervo, como un niño en Belén. Viene como el Rey de Reyes y Señor de señores. Va a reinar con justicia. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, hablando Jesús, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Son palabras de Jesús. He aquí, yo vengo pronto. En la semana le preguntaba a mi esposa, ¿cuál es el mensaje que menos cree la gente? Y me dice, ¿lo investigaste o nomás te lo estás inventando? Le dije, no, conociendo por algún tiempo del Señor y relacionándome con muchos creyentes, creen unos en los milagros, no hay duda de eso. Lo que más se duda es en que el Señor vaya a regresar. Ese mensaje de que Jesús viene pronto no se toma en serio. ¿Saben por qué? Porque no ha venido todavía. Y este mensaje de que Jesús viene pronto tiene más de 1000 años diciéndose. El apóstol Pedro, en su carta, sabiendo que era algo que ya desde aquel tiempo se decía, no, ya, no va a venir. Dijo que venía pronto. Dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen ya por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si tú te das cuenta, muchas personas, muchos creyentes saben que el Señor viene, lo han escuchado, pero si observas su vida, no demuestran que estén viviendo como si esperaran ese día. ¿Sí me expliqué o no? Lo digo otra vez. Muchos creyentes han escuchado que Jesús viene, pero su vida no la viven esperando que Él venga. Viven su vida afanados en sus cosas. De hecho, nos podemos dar cuenta, y no nada más aquí, en muchas congregaciones hay gente que prefiere irse a dar la vuelta, aprovechar el tiempo para otras cosas, para sus menesteres, y no en escuchar la palabra de Dios. Y así, si el domingo, que es el día del Señor, no se demuestra, imagínate los demás días. No, es que yo en mi casa, ¿quién te ve allá? Si no lo haces donde te podemos ver, donde no te vemos, pues obviamente no lo haces. Es que yo oro en mi casa. Bueno, a lo mejor por los alimentos. Y quién sabe, porque tienes tanta hambre que empiezas a comer. Muchas veces vivimos no esperando la venida del Señor. Pero de que Él viene, viene. Y ese es un mensaje, y yo lo digo y se lo decía a mi esposa, porque la manera en que los creyentes, los cristianos, me estoy refiriendo a los cristianos, a los que ya han nacido de nuevo, muchas veces viven, es como si Jesús no fuera a venir, afanados en sus preocupaciones. Es domingo, pues ahí que me esperen, ahí a ver a qué horas llego, no buscando realmente priorizar a Dios. Y el amor a Dios se demuestra. Por eso es muy importante lo que Él dice en este versículo. He aquí yo vengo pronto. Él dijo que pronto. Nosotros ya se nos hizo mucho, pero Él dice que viene pronto. Pero no viene sin nada. Dice aquí, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Supongamos que el Señor venga hoy, viene con su galardón.
¿Qué recompensa vas a tener? ¿Lo has pensado? Yo lo decía hace, no recuerdo cómo se llamaba el mensaje, pero lo mencionaba. Muchas veces decimos, ven Señor, sí, ven ya. Pero ¿realmente estamos preparados para recibirlo? ¿Estamos listos para darle cuentas buenas de lo que hemos trabajado para Él o no hemos trabajado para Él? Porque Él viene, dice, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esa es su promesa final. De hecho, es el último capítulo, versículo 12 del capítulo 22. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Sé que cada uno de nosotros tiene afanes terrenales y es normal. Todos tenemos nuestro trabajo. Todos tenemos nuestras ocupaciones. Es verdad, yo no estoy diciendo que todo el tiempo estés pensando, ay, el Señor ya va a venir. No, vives tu vida, vas a estudiar, vas a trabajar, haces lo que tienes que hacer en este mundo que el Señor nos dejó. Pero eso no quita que cada momento en nuestras vidas haya el deseo de que el Señor venga. Además, el Señor no está lejos de nosotros, está en nosotros. Si nosotros vivimos, sabemos que en el momento en que Él aparezca, seremos, como dice la Escritura, tal como Él es, porque le vamos a ver. Ahora no somos lo que vamos a ser, pero cuando el Señor aparezca, ahí se va a manifestar lo que somos en Él. También seremos glorificados. Si ven, leíamos que no solamente viene solo, dice el versículo 14 del capítulo 19, vamos a regresar poquito ahí. Habla de, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Saben quién es el ejército celestial? ¿Tienen idea quién es el ejército celestial? ¿No saben? ¿Nosotros? No son sus ángeles, somos nosotros. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay sucesos en los cuales en el libro, en las cartas del apóstol Pablo, nos revela cómo antes de que el Señor venga, primero va a recoger a todos los santos, a todos los creyentes. Y dice que así como Él resucitó, así traerá consigo a todos los que durmieron en Él. Si recuerdan, leímos el capítulo 10, versículo 5, que dice que nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos ¿sobre qué? Sobre la tierra. Eso es algo que muchas veces no lo entendemos en gran manera, pero todo aquel que ha creído en Jesús reinará con el Señor. Todo aquel que ha decidido creer en el Señor viene y es parte de ese ejército celestial. ¿Y por qué digo que no son sus ángeles? Porque a los ángeles los menciona como ángeles, así de fácil. Pero sí menciona que un rey viene. La pregunta que nos debemos hacer, y que es muy importante, ¿estoy preparado para el regreso del rey? Sé que es un tema para otra ocasión. Estamos hablando de la venida de Jesús para reinar en esta tierra. Por eso decía, pero antes de que el Señor regrese a esta tierra, hay algo que se le conoce como el arrebatamiento. Ese es otro tema
que toda aquella persona que ha creído en Jesús es arrebatada, llevada al cielo. El Señor nos espera en las nubes y vamos a estar para siempre con Él, pero después regresa con nosotros. Y es lo que estamos viendo en este capítulo 19. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo preparados para el regreso? Para ese encuentro con Él. En el versículo 20 del capítulo 22, es el penúltimo versículo, dice algo muy importante. El que da testimonio de estas cosas, dice, ¿quién es el que da testimonio? Jesucristo. Dice Jesucristo, ciertamente vengo en breve. Y el apóstol Juan dice, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Puede ser nuestra oración también. Sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis nos revela, no catástrofe, nos revela a Jesús como es ya. Nos muestra a alguien que ha vencido, a alguien que se le ha dado todo el poder y que tiene toda la gloria. Es el primero y el último. Aunque habla de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios, para los creyentes estas no son malas noticias. Porque es nuestra reunión con el Señor, con nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros. Y este es un mensaje de esperanza. Quizá nunca habías escuchado sobre Apocalipsis de esta manera, pero está escrito ahí. Es la revelación de Jesucristo. Para que todas aquellas personas que tengan duda de quién es Jesús, aquí está quién es Jesús. No es alguien que fue derrotado. Cuando comúnmente preguntamos, ¿y quién es Jesús? Pues un maestro en Galilea que murió, nuestro Señor y nuestro Salvador. Otros lo dicen, y es verdad, es nuestro Señor y Salvador, pero Él ya no está como nosotros lo conocimos. Él es diferente ya. Es glorificado. Él tiene todo el poder y toda la gloria. Y vive para siempre. Y pronto regresará. Él dice, ciertamente vengo en breve. ¿Cuánto es este breve? No lo sé. Hace más de 1500 años que se escribió este breve. Lo que sí no tengo dudas de que Él vendrá. Y nosotros estamos viviendo como que el Rey viene. El Cordero que vence y su sangre nos garantiza también nuestra victoria. Así que ahora, en lugar de vivir con miedo al futuro, con temor a qué va a pasar, debemos tener esperanza. ¿Saben por qué? Porque el Señor ya venció. Él es el primero y el último. En el principio, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién estaba al principio? Dios. Y al final, ¿quién está? Dios. ¿Por qué tener temor del futuro si Él ya está allá? El Señor ya está en el futuro. Nuestro Señor es el Rey de Reyes y Señor de señores. El que venció. Y que también en el libro de Apocalipsis, a las 7 iglesias, el mensaje es claro: al que venciere, también recibirá galardón de parte de Dios. Por eso es necesario vencer. Y nadie vence si no hay lucha, ¿verdad? Ya estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Nadie puede ser un vencedor si no ha luchado primero. Así que si tú estás luchando,
No digas, ay Señor, ¿por qué lucho? No, voy a ser vencedor. Porque también puedes luchar y perder. Pero hay que ser de los que vencen. ¿Y cómo podemos vencer? Estando con el Señor y que el Señor esté en nosotros. Y podemos decir con toda certeza, con toda seguridad, con toda confianza, sí, ven, Señor Jesús. Así como muchos esperan la llegada de alguien, de un ser amado, o no lo sé, de alguien que vaya a visitarlos, así nosotros esperemos. Vivamos cada día esperando al Señor. Quizá hoy sea el día que Él venga, no lo sé. Quizá pasen todavía 10, 20, 30 años más, no lo sabemos. Lo que sí estoy seguro, que si dijo que vendría, va a venir. Y nosotros debemos esperar con paciencia esa venida. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que, pues a lo mejor yo no me expliqué mucho, pero el Espíritu Santo en tu corazón puede mostrarte más que lo que yo con palabras te puedo decir. Y es algo muy interesante, no tener temor de lo que viene. De hecho, las noticias y el mundo luego para hablar de catástrofes, dicen un final apocalíptico, ¿cierto o no? Para el creyente, Apocalipsis es la revelación de su Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Salvador? Es aquel que venció la muerte. Es aquel que vive y reina para siempre y que un día también nosotros reinaremos con Él. ¿A poco no es esperanzador ese mensaje? Así que si no has leído Apocalipsis, lee Apocalipsis. Sí, hay cosas que van a suceder que son de miedo, pero no para nosotros, sino para todo aquel que no quiere seguir a Jesús. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque cuando el cielo se abre y nos muestra la eternidad, una eternidad de dicha y de gozo, y aunque solamente este día vimos parte de esa revelación de Jesús, dentro de este libro también nos revela lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de lo que Él está preparando para todos aquellos que le amamos. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día de nuestras vidas agradándote a ti. Que cada momento de nuestras vidas no olvidemos, Señor, que podría ser el instante en que nos reunamos contigo. Y que eso es de gran dicha. No hay temor a la muerte cuando tenemos al que la venció. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por revelarnos la verdad de tu Hijo en una eternidad, no como lo conocimos o lo podríamos conocer humanamente, sino lo que ya es Él, glorificado, con todo el poder, con toda la gloria. Él es digno de recibir la alabanza, la adoración de parte de nosotros, de todo el mundo, de todos los ancianos, de todo ser viviente. Él es digno, porque Él dio su vida para salvarnos. Te damos gracias y decimos, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Anhelamos tu venida, amamos, Señor, tu venida. No solamente porque nos vas a librar, sino porque te veremos cara a cara. Podremos verte y personalmente agradecerte por lo que hiciste por nosotros. Además nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y un día vamos a reinar juntamente contigo. Gracias te damos por tu palabra, Señor.
Que tu esperanza vaya con nosotros. Que tu favor esté sobre cada uno en esta semana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Creyendo en Jesús encontramos la